Bienvenido al podcast La Familia de la Fe. Somos una iglesia ubicada en Nogales, Sonora, y deseamos que cada tema compartido sea de ayuda para ti. Disfruta este episodio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí les saluda su amigo y pastor Hiram Osuna, una vez más en el podcast La Familia de la Fe. Contento por estar hoy con el apóstol Juan Lora. El podcast La Familia de la Fe ha estado ya por algunos episodios y pues hoy estamos muy contentos. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy bendecido, muy contento por estos videos que estamos haciendo porque para mí me da mucho gusto, mucha felicidad el expandir el reino, que la palabra de Dios salga de las cuatro paredes donde casi siempre está encerrada. La palabra de Dios es libre. Pues hoy tenemos un tema bastante interesante como todos los demás, pero hoy en especial es un tema que nos apasiona. El nombre de la casa, de la iglesia lleva esa sección, La Familia de la Fe. Es algo en lo que creemos, es algo que nos alimenta y es algo que hemos estado estudiando ya por muchos años. La fe. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. ¿Qué es, en términos generales, qué es la fe? ¿Qué tema tan tremendo traemos hoy, ¿no? Y me acuerdo que me estaba preguntando Pastor Hiram, ¿y de qué vamos a hablar? Le digo, oye, somos la familia de la fe y no hemos hablado de fe. Vamos a hablar de fe y vamos a hablarlo de una manera sencilla, de una manera simple, que lo puedas entender, que hasta el que menos conocimiento tenga de la palabra de Dios lo pueda entender. Así que lo vamos a tratar de una manera muy simple, muy sencilla. ¿Qué es la fe? Pues vamos a ver qué es lo que dice el autor y consumador de la fe, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Dice en Hebreos 11:1 nos aclara lo que es la fe. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de realidades, de cosas que no vemos. Eso es lo que dice la versión de Dios habla hoy. Y vamos a leerlo ahora en Reina y Valera. Y vamos a ir otra vez a Hebreos 11:1. Vamos a sacar aquí lo que Reina y Valera tradujo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces pudiéramos entender que la fe es algo que nos da confianza de que vamos a recibir algo, aun cuando naturalmente nuestros ojos no lo han podido, Exacto, o nuestros sentidos no lo han podido percibir, no lo han podido tocar, ver, sentir. exacto. Mira, dice, lo primero que la fe es, dice, es. La fe es. O sea, la fe es algo del presente. La fe no es pasado ni es futuro. La fe es presente. Porque si hablamos de pasado, pues es pasado, ¿no? Si hablamos de presente es fe. Y si hablamos de futuro es esperanza. Okay. Entonces, fe es algo de hoy. Fe es algo que está trabajando en este momento. Ahora, si las personas que nos están escuchando ahorita dicen, pues yo a lo mejor no conozco mucho de esto. Ya venimos en el paquete incluido cuando nacimos una porción de fe, se nos da ¿cómo podemos saber cuánta fe tengo? ¿Cómo la puedo cuantificar? Mira, cuando Romanos dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, se nos da una medida de fe. Okay. Tenemos una medida y de ahí vas empezando. A todos se nos da la misma medida al empezar, pero esa fe tiene que ir en aumento. Porque, como decía mi pastor Arnoldo Gutiérrez, poca fe no sirve. ¿Cuántas veces el Señor Jesús regañó a los discípulos y les dijo, hombres de poca fe? Entonces, poca fe no sirve. Necesitamos que nuestra fe crezca, aumente, para que podamos nosotros, lo que ahorita estamos comentando, traer de lo espiritual que las promesas de Dios se manifiesten en nuestro mundo físico. Ok, entonces la porción con la que llegué a esta tierra o la que recibí, vamos a decir,
vamos a ponerlo en monedas. Vamos a decir que a todos nos dieron 5 monedas. Para empezar te sirve, para empezar, Una cacharpa. para los primeros pininos ahí del nuevo nacido, de los hermanitos que va empezando, te sirve. Te sirve. Ajá. Entonces, ¿cómo agarro más monedas? Ok. Romanos 10 dice, ¿cómo agarrar más monedas? Las monedas de la Vamos fe. a ponerle algo para que pueda ser un poco más fácil de... Sí. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, fe se aumenta en tu vida, fe va creciendo, va aumentando. Cada vez que escuchas la palabra. Por eso es importante que escuches estos videos y que vengas también a escuchar palabra con nosotros para que tu fe aumente y podamos pues recibir lo que nos prometió. Obtener más monedas. Ahorita que estás diciendo monedas, es correcto porque en lo espiritual la moneda es la fe. Ok. A mí me tocó hoy con los niños hablar acerca de la fe. Y es un poco complicado si no conoces bien el tema enseñarle a un niño, porque al niño no le puede, me decía, pero ¿qué es la convicción? Me decía. ¿Cómo le traduzco eso? ¿Cómo se lo pongo más fácil? ¿Cómo se lo desmenuzo? Le digo, es esa seguridad que tú vas a tener. Es esa seguridad que tú vas a tener de que Dios va a proveer o te va a dar algo que tú estás deseando, que tú estás creyendo. Le digo, aunque todavía no lo ves, aunque todavía no lo puedes tocar, aunque todavía no lo puedes ver, es algo que ya crees que ya sucedió, ya es tuyo en ese sentido. Ahora, si lo podemos poner de alguna manera práctica, recuerdo en algunas de las enseñanzas que estuvo dando, que estuvo haciendo, que la fe la debemos de mantener activa. Exacto. La fe debe como un músculo. Es como un músculo, y en ese músculo debemos de estarlo ejercitando a diario, independientemente que nada más vayas al domingo a la iglesia, debes de poner tu fe en práctica todos los días. Exacto. Todos los días. Pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago que esa fe la pueda poner en práctica? Porque una cosa dice la palabra de Dios que es lo que estamos escuchando, estamos haciendo crecer, pero ¿de qué sirve tener mucha fe si nunca la pongo en práctica, si nunca la pongo en obra? Y recordaba algo que decía usted, que decía, si no tienes fe todavía para una bicicleta, no te pongas a pedir un carro. Sí. Entonces, y por decirlo de una manera chusca, pero es con las monedas que traigamos ahorita, debemos de usarlas para hacerlo crecer. Créele primero por un patín, créele después por una bicicleta y ahí te vas, hasta que puedas lograr creerle por un carro del año, ¿por qué no? Por tu propio negocio, por cualquier cosa, una enfermedad que aparentemente es muy agresiva, que aparentemente es mortal, llegar a creer por eso, más allá de algo posiblemente material, que se pueda extender más allá de un carro, un celular, algo que pueda ir más allá de lo que, aunque los doctores están diciendo, algo fuerte en tu vida, un mal diagnóstico, que la fe te diga, tengo la certeza de que la sanidad ya está en mi vida, que ya fue pagada hace muchísimos años atrás. Ok, mira, antes de responder, quiero decirles a todos que esto que estamos hablando es una serie de estudios que yo di de unos 17 domingos. O sea, lo estamos sintetizando para poderlo dar en un video. No creas que nomás es esto, son muchas enseñanzas de la fe. Primero, antes que nada, tenemos que saber qué es la fe. Y ya como ya lo leímos, es una certeza, es una convicción. O sea, yo estoy seguro que Él me prometió que por su llaga yo fui curado, entonces yo estoy sano. En mí es una convicción, es una seguridad. El estar convencido pues de sus promesas. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra. Necesitamos oír. No, la fe no viene por orar. La fe no viene por leer. La fe viene por oír la palabra. O sea, eso es lo que dice.
su palabra. Ahora, nosotros le podemos decir hasta un borracho que está tirado en la calle, ¿tú tienes fe en Dios? Nos dice, sí tengo fe. Si nos ha tocado preguntarle a la gente, ¿tú tienes fe? Sí tienes fe. ¿Y cómo la agarraste? ¿De dónde la agarraste? Ellas no saben. Así es. ¿Verdad? Pero la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe crece. La fe no es algo estático, sino que es algo que está en movimiento siempre. Y la fe es la que hace, así en palabras muy sencillas, la fe es la que hace posible que las promesas de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Así que ocupamos fe. De hecho, cuando Jesús, si leemos los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor sanaba, les decía a la gente, conforme a tu fe te será hecho. No era conforme a la fe de Él, era conforme a la fe de aquel que andaba buscando un milagro, de aquel que andaba buscando algún beneficio de Dios. Y ahorita que hablamos de beneficio, mucha gente dice, no busques a Dios nomás por beneficios. Todos buscamos a Dios por beneficios. La primera vez que lo buscamos fue por salvación. Sí. Y lo seguimos buscando y además a Él le gusta beneficiarnos. Es un placer para Él el vernos feliz y ayudarnos. Sí, y lo interesante que decía, ¿cómo lo hacemos crecer? ¿Cómo hacemos crecer la fe? La práctica posiblemente sea la herramienta que en todas partes se utiliza para llevar algo de una persona novato a un experto. La fe no es diferente en ese sentido. La fe necesita práctica y necesita... un piloto, si no me equivoco, ocupa 50,000 horas de vuelo para poder tener su certificación. La fe es igual. Para poder llegar de un nivel básico de fe a un nivel avanzado, ocupas haberte aventado muchas faramayas en ese sentido habldo para poderlo explicar. Falla y prueba, falla y error. Para poderlo explicar de una mejor manera, estarle creyendo a Dios por todo, echarle la culpa a Dios por todo lo bueno que pasa. Voy a creer por un incremento de salario, voy a creer por una sanidad en mi hijo, voy a creer hasta por una novia, algunos los que son solteros, voy a creer y vivir una vida de esa manera hace que tu fe se empiece a agudizar y a hacerla crecer de alguna manera. Por el músculo, pues el músculo lo mantienes trabajando y la fe va a hacer que eso suceda. La fe va a hacer que en lugar de dar 3 pasitos, empieces a dar un paso más grande. Empiezas a dar pasos más grandes de fe y empezar a creerle por mayores cosas. Cosas que definitivamente te van a beneficiar y bendecir, pero también vas a ser de bendición para otros. Porque ¿cuántas veces no ha pasado que a través de la fe se han sanado personas, se han salvado personas, e incluso personas que ya estaban a punto de la muerte, ya estaban en una cama de hospital, desahuciados, y la fe los levantó de ese lugar. Sí. Es cierto. Ahorita que estabas diciendo esto, me acordé que lo que decía mi pastor, empieza a creer a Dios por unos calcetines. Porque llegamos y empezamos a la pedidera, ¿no? Que, Señor, quiero un carro del año. Y ya me lo merezco, ¿no? Pues decía mi pastor, créele a Dios por unos calcetines, pídele unos calcetines y sé específico cuando pidas. Eso es muy importante, ser específico. Porque si el Señor, dame unos calcetines, y te llegan unos calcetines trozados, unos calcetines con un remiendo o algo ahí, pues vas a decir, no, esto no es lo que quería, pero no fuiste específico. Pídele al Señor unos calcetines que te lleguen a las rodillas, verdes, morados, rosas, como los quieras, pero sé específico, que te queden a tu pie, las de la medida. Y vas a ver que cuando te lleguen esos calcetines, tú te vas a quedar, pero asombrado. Vas a decir, Dios mío, fue lo que yo te pedí, lo que yo creí. Y te llegaron los calcetines. O sea, cuando te llegan los calcetines, va a ser una felicidad. Así es. Va a ser una felicidad porque aquello que pediste te fue dado. Y el Señor te da exactamente lo que tú pides. Hay veces que ni siquiera
lo pido. Hay veces que simplemente, tengo ganas de comer sandía y no me encontré una buena sandía. O paso por el carro donde venden sandías y por una otra cosa no me paro y me voy. Y al rato alguien viene con una sandía. El Señor cumpliendo los deseos de mi corazón. Y eso, muchas cosas así. Pero empezamos pidiéndole a Dios algo que tú puedes creerle. No empieces a pedirle al Señor algo que tú no vas a creerlo. Porque es una oración echada a la basura, por así decirlo. Y posiblemente también genere un poco de frustración, ¿no? Si ya estás creyéndole por algo avanzado y todavía no estás en el nivel en el nivel de fe para llegar a eso, a veces genera un poco de frustración también. Una de las cosas que siempre mencionamos es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque, como digo ahorita, conoces a cualquier persona que no sea un ateo, si vas y le preguntas y le dices, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Qué pasó? Claro que yo hasta creo. Se ofenden. Claro, pero conocer, haber escuchado de esa persona no significa necesariamente que conoces lo que estamos hablando el día de hoy, que es uno de los temas medulares de la vida de un cristiano, porque definitivamente sin eso no te puedes ir al cielo. O sea, necesitas fe. Dice la para palabra poder ir al cielo. Que es por fe, por fe para que sea por gracia, sí. Hoy cuando empezaba el servicio con los niños, les decía, con esto que van a aprender ahora, es su llave para irse al cielo. Esto, aunado de la declaración, cuando ustedes se mueran, se van al cielo. Y nomás se me quedaban viendo, pues Ana Paula tiene 5 años y se me quedó viendo, papá, ¿pero qué me estás diciendo? Hay 2 lugares, cielo y infierno, le digo. Exacto. Y llamó la atención de los niños, empezaron a poner atención a lo que estaba diciendo. Pero a lo que yo quería llegar era, la fe es parte medular de la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque es la moneda del reino de Dios, es la moneda en la que se gestionan los intercambios de lo espiritual a lo natural. Pero ¿qué diferencia hay entre creerle a Dios y creer en Dios? ¿Cuál es la diferencia? Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo, como te estabas diciendo, pero creerle a Dios, entonces es otro asunto. El creer su palabra, el creer sus promesas. Y la fe es la que te ayuda a creerle al Señor. La fe es la que nos da, como estaba diciendo ahorita, esa certeza, esa seguridad de que vamos a tener lo que Él nos prometió. Y otra cosa que no le hemos hablado mucho es que la fe, dice Hebreos 11:1, que la fe trabaja con cosas que no se ven aún, con cosas que no hemos visto. Y cuando en la palabra tú miras, esa palabra vista representa los 5 sentidos naturales. O sea, la fe trabaja con cosas que no siento aún, que no veo aún, que no toco aún. Pero yo ya tengo una seguridad que es mío, porque Dios me lo prometió, porque Él no falla, porque Él es fiel, porque Él siempre cumple sus promesas. Creerle a Dios es creer sus promesas, tener fe de que se van a manifestar en tu vida, que no solamente son palabras, que no solamente es un libro viejo, sino que este libro todavía tiene solución para las personas en pleno 2024. Oiga, otra cosa que ahorita lo mencionó y posiblemente genere un poco de dudas. No hay una edad para empezar a creer. No necesitas tener 20, 30, 40, 80 años para creer. Esto debe de ser o es válido desde un niño hasta un anciano. No hay una edad para que tú empieces a creer. No hay una edad. Pues Abraham dice que se aventó a Isaac a los 100 años. O sea, tenía 100 años cuando nació. Y Isaac, y eso nos da una garantía de que no importa, porque a veces las personas grandes dicen que estoy muy viejo para creer, o los niños, no, es que estoy chiquito para creer. No importa la edad, esto aplica para todas las personas, esto aplica para cada uno de los que hoy nos están mirando, te aplica esto de la fe.
tienes que creerle a Dios, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú te vas a poder conectar con las cosas de lo espiritual a lo natural. Es el puente. La fe es el puente de lo espiritual a lo natural. Y ahorita que estabas mencionando a Abraham, pues por algo se le llama el padre de la fe, ¿no? Y estabas diciendo tú que desde un niño hasta un adulto, y la palabra dice a todo aquel que cree. Así es. A todo el que puede creer, Dios va a cumplir su promesa. Entonces, la diferencia entre que una oración sea contestada o no, tiene que ver con la fe. Tiene que ver con como si le creíste o no. Hay muchas veces nos ponemos a orar, a pedir, pero nomás, como decimos, al ahí se va, a lo loco. Como salga. Sí, pero no le aplicamos fe. Dice la palabra que no, dice, a ellos no les funcionó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la oración tiene que ir acompañada de fe. Cuando yo estoy escuchando la palabra, también tengo que creerla, también tengo que recibirla con fe. Y la fe todo, es para todo la fe. Un cristiano no puede vivir una vida espiritual exitosa si no conoce y si no sabe de fe. Sí, y ahorita que dice eso, me llama mucho la atención mi abuela. Mi abuela siempre está creyendo por algo. Siempre. Todo el tiempo está creyendo por algo. Así sea chiquito, así sea grande. Mi abuela está creyendo por algo. Y si no es para ella, es para alguien más. Pero siempre, siempre, siempre está creyendo. No, le estaba pidiendo a Dios esto. O a veces pues no sé, Dios nos usa a nosotros y le damos algo que andaba pidiendo. No sé, unos panecitos, muy lombricienta mi abuela también. y unos panecitos, lo que sea, dinero, lo que sea que hubiera ahí. Y dice, mi abuela siempre dice, esto le estaba pidiendo a Dios, esto le estaba pidiendo a Dios. Y me llama mucho la atención y repitiendo lo que decía ahorita, no hay una edad para hacerlo. Siempre, siempre, siempre es un buen momento para creerle a Dios. No hay un mal día ni un buen día para decir hoy voy a usar o no voy a usar la fe. Independientemente de que te está yendo bien, independientemente de que te estuviera yendo mal, ese es un buen día para creerle a Dios a través de la fe. Sí, exacto. La fe es para todo. De hecho, Pablo dijo que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, la fe nos ayuda, lo vuelvo a repetir, a traer las cosas del mundo espiritual a lo físico. Es el puente. Nosotros, por ejemplo, yo te puedo dar mi ejemplo, mi testimonio. Yo tengo más oraciones contestadas que las que no. El Señor ha sido fiel, ha contestado la mayoría de las oraciones. Y a lo mejor alguien dice, pero la verdad yo ya no oro. Y eso me lo dijeron, la verdad yo ya no oro porque nunca me contestan nada. Pero la diferencia está en si le crees o no. La diferencia está en que si le estás aplicando fe a tu oración o no. Esa es la gran diferencia. Siempre que Jesús o sanó a alguien, siempre recalcaba tu fe. O tu fe te ha sanado. O conforme a tu fe te se ha hecho. Siempre era la fe. Si agarramos y leemos que hacen un resumen, Hebreos 11, que empieza hablando de la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego empieza a mencionar ciertas personas o personajes, héroes de la fe que le llama, y definitivamente ahí está Abraham, está Enoc, yo creo que hay unos 10 o más. Dentro de ese libro, pero dicen muchas personas, es que ellos allá estaban en aquel entonces, ahorita ya eso, al día de hoy sigue vigente esto, al día de hoy sigue vivo la fe y tú puedes ser un héroe de la fe, tú como creyente de la palabra de Dios, puedes ser un héroe de la fe. ¿Cómo? Creyendo a través de la fe. Sí, exacto. La palabra de Dios nunca ha perdido vigencia. El poder, su presencia, su gloria, su gracia, nunca ha perdido vigencia. Obviamente la fe tampoco.
Hoy le podemos seguir creyendo a Dios sus promesas, le podemos seguir creyendo por cosas grandes, le puedes creer hoy a Dios por lo que tú ocupas. Pues muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos en este video podcast. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y definitivamente en Facebook. La Familia de la Fe es una congregación que se encuentra en Nogales, Sonora. Está como pastor nuestro padre espiritual Juan Lora. Y vas a estar viendo nuestros videos. Te pedimos que le des like y que lo compartas, que te suscribas a los canales que hay. Pero más allá de eso, si tú tienes la oportunidad de acompañarnos en iglesia, tú eres bienvenido. Es una casa donde se habla la palabra de fe, donde se habla una palabra de amor. Y siempre nos va a dar mucho gusto tenerte en casa. Pastor. Bueno, pues ya Pastor Iram ya dijo todo, ya nos invitó. Nada más quiero terminar con esto. La fe hace la diferencia entre una promesa cumplida de Dios o no. Otra cosa que quiero decir es, la solución para tu problema está aquí en la tierra. No está en el cielo, no está con el Señor, está aquí en la tierra. Créele hoy por sus promesas y verás el resultado, porque Él es fiel. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir estos videos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.